nos hemos dado a la tarea de platicar acerca del derrame cerebral, cuáles son las causas, quiénes son pues aquellas personas propicias o cómo nosotros podemos prevenir aquellos síntomas que nosotros estemos presentando. Pues el día de hoy nos hemos dado a la tarea de invitar al doctor Mauro Segura. Mauro, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Mauro, platícame por favor, ¿qué es el derrame cerebral? El derrame cerebral es el término coloquial que la gente conoce para hablar de la hemorragia cerebral, de un problema cerebral derivado de un sangrado. Sí. El término médico es hemorragia cerebral, pero vulgarmente conocido como derrame cerebral. ¿En quién se presenta el derrame cerebral? Ahí radica la gravedad de este asunto. En los próximos días en el mundo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Sí. Esto es cuando las arterias cerebrales se dañan, se alteran por el proceso de desgaste de toda una vida, da lugar a una lesión o enfermedad en el cerebro. Esto es la enfermedad vascular cerebral, conocido también vulgarmente como EBC, y el 20% más o menos corresponde a causas de derrame. Y específicamente se refiere a lesión del cerebro por ruptura y sangrado de las arterias o venas del mismo. Pero esto nada más es en adultos, es en niños, en general. Ese es el otro punto relevante. A lo mejor podemos ver algunas imágenes en el monitor. Son estudios de actualidad de resonancia, de tomografía, de PET, donde desafortunadamente la incidencia empieza desde los pequeñines hasta la edad adulta. Perfecto. Hay grupos de edad más característicos para ciertas causas. Esto es algo que los médicos conocemos. Entonces deberíamos hablar de qué grupo de edad. Si nos vamos a los pequeñines que van naciendo, los neonatos, la causa es una malformación o un trabajo de parto difícil o una inmadurez cerebral. ¿Qué es lo que proporciona? Produce este derrame. En los jóvenes, y hay que decirlo claramente, la primera causa de hemorragia cerebral es el exceso de drogas, no necesariamente de estas cocaína, heroína, etcétera, sino también el abuso de sustancias. ¿De algún tipo de medicamento? Medicamentos o estas sustancias de energetizantes que pues todo el mundo usa, sobre todo combinadas con alcohol, y llegan con un derrame o con un problema de esto. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas que nosotros como persona cotidiana, a lo mejor me encuentro en mi casa, me encuentro en la oficina, qué puedo presentar como para saber o descubrir que puedo ser un paciente que puede ser propenso a? Claro, hay varios síntomas de acuerdo al sitio, pero yo lo podría resumir en 5 puntos muy importantes. El paciente siente adormecido o debilidad de medio cuerpo. Siente una sensación extraña, como que se le durmió el cuerpo, como que se le va a dormir o se le va a paralizar. Efectivamente. Siente como que no puede hablar o definitivamente no habla, se confunde y su expresión es incorrecta. Está como obnubilado, confundido, no entiende, no comprende, un estado de letargo. Puede ser leve o muy grave. Y finalmente, lo más característico para decir que es un sangrado y no una isquemia es un dolor de cabeza. Aquí hemos hablado un par de veces de dolor de cabeza por muchas causas, pero este dolor es específico. Es en la parte posterior, lo conocemos como la región de la nuca. Esto es asociado a la elevación de la presión arterial y es un dolor punzante, como que está latiendo y llega a ser muy intenso, y lo grave es aguantarse el dolor o tomarse una energética. Eso es lo que yo te quería preguntar. Ok, si yo estoy analizando que los síntomas los estoy presentando, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Es rápidamente tomar cartas en el asunto? ¿Es reaccionar? Yo creo que ya en la actualidad se ha difundido, pero se puede difundir más. Lo primero que hay que hacer es ir a un servicio de urgencia donde se cuente con atención a esto que llamamos stroke, por sus siglas en inglés, pero es un EBC o una amenaza de infarto o de derrame. Y debe contar con lo indispensable, que es una sala de urgencia, una tomografía, un equipo de
trombolisis, o sea, se requiere cierta infraestructura. Y las guías americanas dicen, no vaya al primer contacto, porque a veces tenemos 3 o 6 horas, y si el primer contacto ocupa las primeras 3 horas, pues ya nos deja bien poquito al área de especialidad, el margen se reduce. Entonces, lo primero es llamar a un servicio de urgencia. Lo segundo es tomar la presión arterial y si está elevada hay que controlarla. Ok, yo ahorita estoy en mi casita, etcétera, etcétera. Puedo prevenir, estoy escuchando a lo mejor la plática, la información que usted nos está proporcionando. ¿Cómo puedo yo prevenirme? Eso es lo más importante, yo creo que de eso. Deporte. La prevención nos podrá limitar el daño y reducir el riesgo. El riesgo, por mencionar los factores más comunes, y el que salga negativo, pues que nos llame, y no creo que haya uno. Genético. Somos mestizos, somos mexicanos, mezcla de razas, tenemos más factor que los anglosajones. Probabilidades. 2. Mayores de 45 años, empieza el riesgo y se hace un pico muy alto después de los 60. Tercero, obesidad o sobrepeso. Hay índices para calcularlo, arriba de 25 puntos, pero en general la población sabemos que más del 30% es obesa. Hipertensión, elevación de la presión arterial, a veces no detectada, porque sabemos que hay 22 millones de mexicanos, pero no sabemos cuáles no están detectados. Seguramente debe ser otra proporción. Diabetes, controlada o no controlada, el daño es continuo. Dislipidemia, que la gente conoce como elevación de colesterol, triglicéridos, lípidos, descenso de HDL, entonces también es muy alto su incidencia. Aterosclerosis, que es endurecimiento de las arterias por grasa, y tabaquismo. Tenemos preguntas por parte de nuestro auditorio. ¿Qué porcentaje de derrames cerebrales terminan en muerte? ¿Y qué causa esta incidencia? Tristemente la estadística la tomamos de los extranjeros. No hay una estadística certera en México. Tenemos el Instituto de Neurología, tenemos un estudio Premier elaborado por médicos mexicanos que habla del infarto, y de ahí tomamos datos. Son muy cercanos a la realidad. Cerca del 60% terminan en discapacidad grave o muerte. 15% fallecen en las primeras horas. Esto es de que sucede algo y llega a un hospital, los que llegan, 15% fallecen, y el resto, al 60%, discapacidad grave. Ok, doctor, me quedo con una duda en el aspecto de, siempre habrá alguna persona que a lo mejor no se cuidó, que no tomó cartas en el asunto, que no se informó al respecto. ¿Qué sucede cuando alguien, nosotros estamos presenciando un infarto? ¿Cómo podemos auxiliar a esa persona? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, esto puede suceder en la calle, en la escuela, en el trabajo. Si estamos presentando un infarto, un derrame que va a perder la conciencia, que no da tiempo a trasladarlo, pues el paciente, la persona seguramente ya está tendida en el suelo, una caída, y hay que evitar las complicaciones, que es la broncoaspiración. El paciente, al estar inconsciente y no poder controlar su deglución, vomita y eso se va al pulmón, y el paciente a veces no fallece del sangrado, fallece de la neumonía. 2, si no fallece de neumonía, fallece por o queda con secuelas por una mala oxigenación. El pulmón, la tráquea, la garganta se obstruyó y no llega el suficiente oxígeno. Entonces hay que evitar esto, limpiar las vías aéreas. Es el ABC. Estos son medidas generales para muchas situaciones que vimos en el monitor. De ABC quiere decir cuidar la vía aérea, que esté limpia desde la nariz hasta la garganta, y en este caso evitar que nos aspire. La circulación es checar el pulso, o aquí a nivel de la carótida del cuello, que el paciente esté latiendo el corazón, que no haya trastornos de ritmo, porque en este caso hay que tomar otras medidas, que será otra sesión hablar de RCP. Y el C es una mnemotecnia, ABC es vigilar la cuestión cardíaca. Los latidos, ¿no? Okay. Bueno, eso va junto con lo cardíaco, ¿no? La frecuencia cardíaca y el pulso.
Entonces, son los pasos básicos que debe de hacerse en cualquier atención inmediata. Exacto. En lo que llega un servicio de urgencia entrenado Claro, en para el Inter, ¿no? En este proceso. Y eso, de verdad, que salva vida. Ahora hay que mencionar, se conoce en neurología y en neurocirugía que tenemos la hora dorada. Entonces, tenemos una hora para que el cerebro que sufrió un daño, hemorragia, derrame, isquemia, EBC, se le pueda ayudar y tenga menos secuelas. Si pasan 3 horas, el daño es mayor; si pasan 6 horas es muy grave, y si pasan 24 horas, pues estamos hablando de que ya no es nada que hacer. Desgraciadamente, las estadísticas en este estudio que menciono hablan de que apenas el 20% llegan en las primeras 3 horas. El resto llega 6, 24 y aún después. Doctor, ¿qué recomendación ya para finalizar esta entrevista, esta charla, puede darle a todas aquellas personas que, bueno, están a tiempo, ¿no?, de checarse cómo andan, en síntomas? ¿Qué recomendación nos deja? Lo primero, aquí hay que hacer mucho énfasis, no mencionamos, la primera causa de hemorragia o derrame cerebral es la hipertensión, hasta 70%. Y después de los 45 años, todos checarse la presión, y si sale bien, pues al siguiente año y así. Y después de los 60, cada 6 meses. Y control de sus enfermedades: hipertensión, diabetes, dislipidemia, colesterol. Ahora, lo segundo y lo más importante es la prevención. Y la prevención, no hay médico, no hay instituto, no hay país donde se haga mejor que una dieta saludable, que es lo que hacemos aquí en Coyoacán. Balanceada. Ejercicio adaptado a sus necesidades y a su tiempo y a su condición, y llevar una vida sana. Y el resultado de eso va a traer beneficios a la largo plazo. Claro. Doctor, muchísimas gracias por esta información. ¿Nos puede dar algún número telefónico? Sí, como no, el 443, local de Morelia, 209-7565. Muchísimas gracias, doctor Mauro.